En esta oportunidad vamos a explicar cómo calcular porcentajes. Para comenzar, vamos a mencionar que en nuestra vida cotidiana muchas veces encontramos situaciones donde tenemos que conocer o donde se habla de porcentajes, ya sea cuando hablamos de la cantidad de batería que tenemos en el celular, o cuando miramos un partido de fútbol y se habla de la posesión de la pelota, o cuando compramos algo tenemos que pagar alguna factura con recargo o con descuento, ¿sí? O cuando se habla de la cantidad de aprobados y desaprobados, o con la asistencia, ¿sí? Entonces hay un montón de situaciones que nos rodean, que nos exigen conocer por lo menos lo que es el porcentaje y tratar de entender cómo resolverlo. Nosotros vamos a definir el porcentaje como la porción o fracción de una cantidad total o de una cantidad determinada. En este video proponemos diferentes formas de calcular un porcentaje. Nosotros vamos a proponer tres formas. La primera forma es trabajar con números racionales, como venimos haciendo en tercer año. La segunda forma es utilizando regla de tres simple. Y la tercera forma es calculando mentalmente el porcentaje. Estas tres formas distintas de calcular el porcentaje lo vamos a explicar en distintos videos. Además, en un cuarto video vamos a tratar de explicar cómo representar los porcentajes en gráficos circulares. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera forma de calcular un porcentaje. Vamos a empezar, ¿sí?, escribiendo el porcentaje, ¿sí?, como un producto entre la cantidad que tenemos y la porción entre 100. ¿Está bien? Nosotros vamos a escribir el porcentaje de esa manera. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en este caso con ejemplos generales. Si nosotros queremos saber el 20% de una cantidad determinada, una cantidad X, lo que vamos a escribir es el producto entre esa cantidad X y la parte que queremos calcular entre 100. Es decir, nos va a quedar X por 20 entre 100. Esto va a representar el 20% de una cantidad determinada. Si queremos calcular el 60%, vamos a escribir X por 60 sobre 100. Aquí estaríamos escribiendo al porcentaje como un número racional, es decir, como una fracción. Veamos aquí en el tercer caso, nos va a quedar X por 200 sobre 100, o sea, la parte que queremos saber entre 100. Y el último ejemplo, el 2% de una cantidad X, lo vamos a escribir a X por 2 sobre 100. Fíjense que en los cuatro casos nosotros escribimos al porcentaje como el producto, es decir, la multiplicación entre la porción que queremos calcular entre 100. Bien, vamos a ver ahora con ejemplos más concretos. Vamos a utilizar también cuatro ejemplos. El primer ejemplo que seleccionamos es el 20% de 510. Entonces, la cantidad total que tenemos es 510. La parte que queremos calcular es el 20%. Por lo tanto, vamos a escribir 510 por 20 sobre 100. Esto va a representar el 20%. Ahora vamos a proceder a calcular utilizando, como dijimos, las operaciones con números racionales, es decir, con fracciones, con números decimales. 20 entre 100 lo vamos a simplificar. Tenemos un 0 aquí y un 0 aquí, lo podemos eliminar. Nos va a quedar 2 sobre 10. 2 sobre 10, simplificamos, 2 dividido 2 es 1, 10 dividido 2 es 5. Nos va a quedar un quinto. 510 por un quinto. En este caso, por ser el primer ejemplo, a un quinto lo vamos a dividir, ¿sí? Vamos a hacer 1 dividido 5. Vamos a explicar cómo se resolvía ese tipo de divisiones solamente en el primer ejemplo y después vamos a explicar cómo multiplicar 510 por el resultado. Tenemos 1 dividido 5, ¿sí? Como 1 no alcanza para dividir entre 5, agregamos un 0. Como agregamos un 0 en el divisor, en el dividendo, vamos a agregar el 0 y la coma en el cociente. 10 entre 5, es decir, tenemos que multiplicar a 5 por un número para que nos dé 10. 5 por 2 nos da 10. Al 10, 0. Por lo tanto, 1 dividido 5 o un quinto es igual a 0,2. 510 por 0,2 nos va a quedar.
Hacemos 510 por 0,2. Fíjense que cuando multiplicábamos con números decimales podíamos multiplicar omitiendo la coma, ¿sí? Aquí como es 0,2 o 0,2 nos va a quedar 2 directamente. 510 por 2 nos da 1020, y cuando terminamos de hacer la multiplicación contamos la cantidad de espacios que hay a la derecha de la coma. Como hay un solo espacio, una sola cifra, ese 1020 se va a transformar en 102. Por lo tanto, 510 por 0,2 es 102. Entonces el 20% de 510 es 102. De esa manera, expresando como un producto entre la porción entre 100, ¿sí? El 20% de 20 sobre 100, fíjense que simplificamos, luego expresamos la fracción como número decimal y resolvimos, obtuvimos el porcentaje que queríamos. En los próximos ejemplos no vamos a remitirnos nuevamente a hacer la división y la multiplicación. Si queda alguna duda de cómo resolver, pueden pasar por el canal y mirar los videos correspondientes. Vamos a calcular el 60% de 300, la cantidad es 300 y la parte o porción que queremos saber es el 60, entonces va a quedar 300 por 60 entre 100. Simplificamos, se nos va este 0 y se nos va este 0, nos queda 6 entre 10. Simplificamos nuevamente, 6 dividido 2 es 3, 10 dividido 2 es 5, nos queda 300 por 3 quintos. Bien, aquí simplificamos esta fracción. 3 quintos, si lo pasamos a decimal, es decir, si dividimos, nos da 0,6. Y 300 por 0,6 nos da 180. Por lo tanto, el 60% de 300 es 180. Bien, de esta manera obtenemos el porcentaje que necesitábamos. El tercer ejemplo, el 200% de 48. La cantidad total es 48, queremos saber el 200%. Entonces va a quedar escrito 48 por 200 entre 100. 48 por 200 entre 100. Simplificamos, tenemos 2 ceros en el numerador y 2 ceros en el denominador, se nos simplifican, nos queda 2 sobre 1, 2 dividido 1 es 2, nos va a quedar 48 por 2, fíjense que nos da un número entero. 48 por 2 nos da 96. El 200% de 48 es 96, lo cual tiene lógica ya que es el doble. Un cuarto ejemplo, vamos a calcular el 2% de 135. La cantidad es 135, la porción o parte que queremos saber es el 2%, por lo tanto va a quedar 135 por 2 entre 100. 135 por 2 entre 100. Simplificamos, 2 entre 100 nos queda 1 sobre 50. 1 sobre 50 es 0,02. Hacemos 135 por 0,02 y el resultado que obtenemos es 2,7. Aquí voy a hacer una mención especial. Nosotros cuando multiplicamos 135 por 2, ¿sí?, nos va a dar 270, y fíjense que 270 tenemos que contar dos espacios. Si nosotros tuviéramos el 0 acá, tendríamos 270, contamos dos espacios y nos va a quedar 2,7. ¿sí? Por eso este es el resultado. El 2% de 135 es 2,7. Fíjense que en estos 4 ejemplos explicamos cómo obtener diferentes porcentajes. El 20% de 510, que lo escribimos 510 por 20 sobre 100. El 60% de 300, que lo escribimos 300 por 60 entre 100. El 200% de 48, que quedó 48 por 200 entre 100. Y el 2% 135. Fíjense que siempre primero escribimos la cantidad y luego escribimos la parte entre 100. Igualmente, como es un producto, como es una multiplicación, funciona la propiedad conmutativa. Podría haber ido el número fraccionario delante y la cantidad atrás, pero bueno, la forma en la que empleamos el cálculo porcentaje en esta ocasión es esta.
Recuerden cómo se simplifica y cómo se divide para obtener la expresión decimal, ¿sí? Vamos a pasar a la última diapositiva, donde vamos a explicar cómo calcular directamente descuentos e intereses. Muchas veces cuando tenemos situaciones como las que vamos a explicar ahora, nosotros tenemos que calcular determinados porcentajes. Por ejemplo, cuando tenemos que pagar una factura, en este caso de 1.250 pesos, si pagamos en efectivo vamos a obtener un descuento del 15%. Quiere decir que vamos a pagar el 15% menos el total de la factura. Muchas veces lo que hacemos es a 1.250 calcularle el 15% y luego restar. Pero si nosotros hacemos un cálculo directo, podemos pensar la siguiente situación. Si sabemos que nos van a descontar el 15% del total, ¿sí? Del 100%, entonces nosotros de ese 100% no vamos a pagar el 15%, vamos a terminar pagando el 85%. Entonces, si en el caso del descuento, como tenemos que pagar menos, para calcular directamente lo que queremos pagar, lo que debemos pagar, vamos a calcular el 85% de 1.250. Este caso que no hacen un descuento, es decir que tenemos que pagar menos que el total. El total es el 100%. Nosotros tenemos un descuento del 15%. Entonces a ese 100% le descontamos un 15%, quiere decir que vamos a pagar el 85% del precio, en este caso de la factura. Resolvemos como hicimos mención, ¿sí? 1.250 por 85 entre 100, 85 entre 100 nos queda como 0,85, y en este caso la factura con el descuento por pagar en efectivo es de 1.062,5 pesos con 50. Bien, ese es el caso de cuando tenemos que abonar con un descuento, o sea, cuando tenemos un beneficio, cuando pagamos menos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos recargan, cuando se suman intereses, cuando tenemos que pagar más? Veamos el cálculo directo en esta situación. Dice, por retrasarnos en el pago de un servicio, si el servicio tenía un valor de 890 pesos, nos cobran el 10% de más. Nos cobran un interés, un recargo del 10%. Entonces, si el 100% teníamos que pagar a la fecha, como nos retrasamos, nos recargan un 10%. Por lo tanto, en este caso tenemos que pagar un 110%. ¿Sí? Tenemos que pagar en total el 110% de lo que valía la boleta. Entonces, nosotros para esta situación, para calcular directamente el interés, vamos a calcular el 110% de 890. Aquí estamos calculando el total, todo lo que tenemos que terminar pagando. Como nos recargan, vamos a pagar de más, vamos a pagar más del 100%. Vamos a pagar el 100% más el recargo, es decir, el 110%. Entonces, escribimos 890 por 110 sobre 100. 110 sobre 100 es 1,1. 890 por 1,1 nos da un total de 979 pesos. Por lo tanto, en esta situación, como nos retrasamos en el pago del servicio, ya no vamos a pagar 890 pesos, sino que vamos a pagar 979 pesos. Es decir, vamos a pagar un 10% más. Entonces, esta fue la primera forma que vamos a explicar para calcular el porcentaje. En los próximos videos vamos a explicar las formas propuestas.